encontramos aquí con el profesor Jaime Fernández Caicho, al cual le haremos las preguntas de la entrevista. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos y políticos sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bueno, los principales problemas que hereda, ¿no?, cada gobierno, podríamos decir que viene de una historia de 200 años o más. Principalmente era la inflación, que repercutía desde luego en las economías familiares, el problema de, vamos a decirlo luego un nombre propio, la guerra civil que tuvimos en la década de los 80 y que todavía subsistía dentro de los 90. Bien. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Aunque en su principio, cuando estaban en campaña electoral, Fujimori decía de que no iba a aplicar esa denominada política de shock, bueno, al final terminó aplicándola, ¿no? Y tuvo que hacerse de alguna manera porque ya nuestra economía estaba con un proceso de inflación altísimo. Claro. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Bueno, como en todo estado, siempre la atención de los casos de pobreza y pobreza extrema están dentro de sus parámetros, ¿no? Pero quizás tendríamos que ver el apoyo que siempre se da a programas como el vaso de leche, de repente el comedor popular, pero que de todos modos sigue siendo insuficiente, ¿no? Y han sido, y hasta ahora lo son. Claro. ¿Qué opinas de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Bien, ante todo no puedo dejar algo en claro, ¿no? O sea, nunca he sido partidario, por ejemplo, de su primer gobierno, pero sí debo decir que hoy día podemos vivir diferente. En los 80 no se podía salir, no teníamos fluido eléctrico, se volaban torres de alta tensión, era un caos, sinceramente. Y si hay que agradecer algo es que le cambió, o sea, a través de la política, que puede ser criticada en algunos aspectos, pero me parece a mí tuvo un efecto. Y como en toda lucha civil, ¿no?, guerra civil prácticamente interna, había que asumir un costo, y el costo hasta a veces ha sido de vidas humanas. Bueno, profesor, la siguiente pregunta es: durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Bien, ahí está el detalle. Es como cuando ahora van a una institución educativa y el MINSA dice: no, vamos a aplicarle una vacuna para los... Y los padres, o sea, a veces tienen cierto temor, entonces no firman el permiso que se solicita. ¿Y eso por qué? Porque justamente ahí hubo, y hay que decirlo, porque están en el proceso todavía de juicio y todo lo demás, porque hubo esterilizaciones forzadas, ¿no? Yo creo que lo que tenían que haber hecho era más bien mejorar un poco la ayuda, la difusión para tener una paternidad responsable, ¿no? Para que no excedamos la parte demográfica, pero hubo un error desde luego en cómo se trató ese punto. ¿Conoce usted algunas medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? El detalle con la prensa es la manipulación, y en este caso prácticamente a través de la compra de las editoriales, o sea, en el sentido de que la primera portada, ¿no?, la editorial de un periódico, ya tenía los mensajes obviamente favorables, ¿no?, hacia el gobierno, muy a pesar que de repente tenía que aceptar que no todos pueden ser sus partidarios, ¿no? O sea, alguno podría ser crítico, y en eso ya se limitaba un poco la libertad de expresión. Y para terminar, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? No, desde luego la situación de la libertad de expresión, los grupos paramilitares, ¿no?, el famoso grupo Colina,
Podríamos leer, por ejemplo, la obra de no recuerdo ahorita el nombre del periodista, pero que estuvo en la entrega de Santiago Martín Rivas, y cuando él luego cuenta todos los horrores, o sea, que ha existido desapariciones forzadas, como si estuviéramos en la época de un gobierno militar y era un gobierno civil. Y entonces eso de alguna manera ya todo lo bueno que podía haber cosechado lo trajo abajo. Segundo, la corrupción producto del narcotráfico, que también está visible, porque en las salas del CIN se ha visto, ¿no? Están los videos de la época, cómo se grababa y cómo se repartía el dinero a ciertas personas, ¿no? Innegable, pero aún así todavía esas personas siguen vigentes por ahí, por el lado del Congreso, no sé cómo, sinceramente no han tenido una muerte civil que muchos habríamos esperado, ¿no? Y hasta que terminó solamente renunciando a través de PAC. Obviamente ya al hacerlo de esa manera, yo creo que ya estaba el juicio hecho. Por más de que haya tardado 10 años en capturarlo, todo lo demás, ya el juicio estaba hecho porque nadie se retira de esa forma. No, profesor, muchas gracias por participar en nuestra entrevista. No, al contrario, ustedes las gracias por la diferencia y un gusto encontrarte nuevamente, Wes. Mucho gusto, profesor. Gracias. A ustedes.